Ahora vamos a ver la hemoglobinuria paroxística nocturna. Primero vamos a ver etiología, patofisiología, cuadro clínico, complicaciones, diagnóstico y tratamiento. Entonces, hemoglobinuria paroxística nocturna, esto se va a dar porque tenemos un defecto o digamos una mutación en el gen para el fosfatidil inositol clase A. Fosfatidil inositol, eso se pone PIG-A. Vamos a tener una disminución del glicosil, fosfatidil, inositol. Ahora vamos a recordar qué es lo que hace el glicosil, fosfatidil, inositol. Esta es una molécula que ancla al CD55 y al CD59. Entonces primero vamos a repasar lo normal. Esto es, tenemos, aquí está una célula y tenemos el CD55, aquí está CD55 y CD59. El CD55 también se llama DAF. DAF es Decay Accelerating Factor o factor de la aceleración de degradación. Factor de la aceleración de degradación. Y el CD59 es el Membrane Inhibitory of Reactive Lysis. Este es el factor inhibidor de la lisis reactiva de la membrana. En CD55 Decay Accelerating Factor, CD59 Membrane Inhibitory of Reactive Lysis. Estas son proteínas que se van a anclar a la membrana, pero la cosa que hace que se anclen es el glicosil fosfatidil inositol. Así. Entonces, el CD55 y el CD59 lo que hacen es inactivan a una enzima que es la C3 convertasa. Y la C3 convertasa lo que hace es activa o digamos promueve la cascada del complemento, la C3 convertasa. Y al tener el CD55 y el CD59 estamos inactivando a la C3 convertasa. Entonces decimos el CD55 y el CD59 son inhibidores de la cascada del complemento. Y en videos anteriores vimos que siempre tenemos cierta cantidad de C3, molécula C3, aquí en la sangre. Y el C3 se puede unir a la membrana de las células. Este puede ser un eritrocito, pero también puede ser una plaqueta o también puede ser un leucocito, por ejemplo. Pero la razón por la cual, a pesar de que tenemos C3 aquí en la sangre y el C3 que se une a la membrana de las células, no tenemos lisis de la célula, esto es porque tenemos el CD55 y el CD59 que inactivan a la C3 convertasa, que es la enzima involucrada en seguir promoviendo la cascada la cascada del complemento. Entonces, si no tenemos el glicosil fosfatidil inositol, si este no está, entonces no vamos a anclar al DAF, el CD55, ni al MIR-L. No se anclan. Entonces van a estar así. Y finalmente vamos a tener degradación del CD55 y del CD59. Entonces finalmente vamos a tener una deficiencia, o digamos una ausencia, del CD55 y del CD59, que son las proteínas que impiden que tengamos lisis de las células mediada por el complemento. Entonces, el paciente va a tener lisis de las células. Y esto es porque no tiene, o digamos va a tener deficiencia de las proteínas que inactivan la lisis mediada por el complemento, porque no tienen la proteína que ancla a estas moléculas, al CD55 y al CD59. Entonces, eso es patofisiología. Ahora, cuadro clínico. Entonces, el paciente se va a presentar con anemia hemolítica. Anemia hemolítica por un lado, por otro lado va a tener trombosis. Entonces, la anemia hemolítica, esa es una anemia hemolítica de predominio intravascular. Intravascular es que la hemólisis sucede dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, si se destruye el glóbulo rojo, se va a liberar la hemoglobina. Vamos a tener aumento de hemoglobina circulando en la sangre, la hemoglobina se va a filtrar y vamos a tener hemoglobinuria. Entonces ponemos, aquí está
arteriola aferente, aquí está el glomérulo, aquí está la arteriola eferente, aquí está cápsula Bowman, túbulo contornado proximal, segmento ascendente de la CGL, túbulo contornado distal y túbulo colector. Entonces, se filtra la sangre, pero también se filtra la hemoglobina, que vino de que se destruyeron los glóbulos rojos. Ya vimos que es una destrucción mediada por el complemento. Entonces se filtra la hemoglobina aquí. Y las células, principalmente las células del túbulo contornado proximal, agarran a la hemoglobina y la metabolizan. Pero como aquí el paciente va a filtrar mucha hemoglobina, finalmente vamos a saturar la capacidad de las células del túbulo contornado proximal de metabolizar la hemoglobina. Y entonces finalmente las células se llenan de hierro, se llenan de hierro y vamos a tener hemosiderosis. Entonces vamos a tener, el paciente se va a presentar con orina oscura o digamos orina roja por la hemosideриnuria, que esto es, vamos a tener hemoglobina que se filtre y finalmente es como si la hemoglobina terminara siendo hemosiderina. No es así de fácil, pero básicamente la hemoglobina es como si se convirtiera en hemosiderina y esto se va a llamar hemosideриnuria, porque vamos a tener hemosiderina y finalmente vamos a tener orina oscura por la hemosiderina. Ahora, generalmente cuando tenemos la hemólisis, esto se va a dar en ambientes ácidos. Cuando tenemos una condición ácida, el ácido activa a la cascada de complemento. Entonces, mientras más estemos en una condición ácida, más activación vamos a tener el complemento. Y entonces ahí es cuando más hemólisis vamos a tener. Ahora, ¿cuándo es cuando estamos en una condición de acidosis? Cuando dormimos. Cuando dormimos, hacemos en menor o mayor grado una hipoventilación. Y cuando tenemos hipoventilación, esto hace una acidosis respiratoria. Entonces es generalmente en la noche, porque en la noche es cuando dormimos, cuando vamos a tener la hemólisis de los glóbulos rojos. Ya vimos, podemos tener hemólisis de los eritrocitos, pero también hemólisis de las otras células. Entonces la hemólisis principalmente se va a dar en la noche, porque es cuando hacemos la hipoventilación en menor o mayor grado. Todos hacemos esa hipoventilación. Ahora, esto se va a presentar como, si generalmente en la noche tenemos la hemólisis, entonces generalmente en la noche es cuando la hemoglobina se va a filtrar y vamos a tener hemosideриnuria. Ahora, generalmente no vamos a orinar en la noche. Es hasta en la mañana que nos despertamos, que viene la primera micción, y es cuando los pacientes se van a presentar con orina oscura. Porque aunque la hemólisis sucedió principalmente en la noche no es cuando orinamos, generalmente es en la mañana cuando nos despertamos. Y entonces es en la primera micción, que es en la mañana, cuando vamos a tener la orina oscura, porque ahí se va a reflejar la hemólisis que tuvimos durante la noche. Pero pues en la mañana es la primera micción. Entonces, a lo largo del día, generalmente el paciente no especialmente va a venir con orina oscura. Va a ser más en la primera micción. Y esto es porque en la noche es cuando hacemos la hipoventilación, que nos da una condición de acidosis. Entonces, aparte que el paciente se va a presentar con los datos de anemia, que es fatiga principalmente, vamos a tener orina oscura predominantemente en la primera micción, que se va a dar en la mañana. Ahora vamos a ver por qué el paciente va a tener trombosis. Esto es porque dijimos, así como el glóbulo rojo se va a destruir por el complemento, aquí igual, aquí tenemos la plaqueta, es una plaqueta, y el complemento también va a destruir a la plaqueta, pues porque tampoco tenemos el DAF y el MIR-L que puedan inactivar al complemento. Esto le va a pasar a todas las células, incluyendo las plaquetas. Entonces, si se destruye la plaqueta, se libera el contenido que tiene la plaqueta. Y la plaqueta, recordemos que tiene gránulos alfa y gránulos densos. Y en esos gránulos contenemos, por ejemplo, calcio, contenemos ADP. Y esto, calcio y ADP, en parte lo necesitamos para hacer agregación plaquetaria. Entonces, al destruir una plaqueta,
Aunque sí es cierto que vamos a tener trombocitopenia, se libera el contenido de la plaqueta y el contenido promueve agregación plaquetaria. Entonces el paciente va a formar trombos por agregación plaquetaria, por destrucción de la plaqueta mediada por el complemento. Entonces también vamos a tener trombosis. Trombosis, por ejemplo, de las venas profundas de las piernas, que puede terminar en una embolia pulmonar, pero también trombosis de la vena porta, también trombosis mesentérica, que se va a presentar con dolor abdominal, y también trombosis de las venas suprahepáticas, que eso hace que el paciente desarrolle síndrome de Budd-Chiari. Y esta es una de las principales causas de muerte. Digamos, complicaciones relacionadas a la trombosis es la principal causa de muerte. Generalmente síndrome de Budd-Chiari. Entonces, cuadro clínico es anemia hemolítica con orina oscura en la primera micción y cuadro de trombosis. Así se van a presentar los pacientes. Ahora, otra complicación es, dijimos, la hemólisis, o digamos la lisis, no solo le pasa a los eritrocitos, ya vemos que también le pasa a las plaquetas, pero también a las otras células, también a los leucocitos. Y si tenemos lisis de todas las células, esto es pancitopenia. Dicho de otra forma, el paciente va a desarrollar anemia aplásica. Anemia aplásica es pancitopenia. Esta puede ser otra complicación. Otra complicación es que el paciente, como tiene anemia hemolítica, va a producir reticulocitos. Y para los reticulocitos necesitamos hierro y también folato. El folato es para la duplicación del material genético. Aunque finalmente los reticulocitos y los eritrocitos pierdan el núcleo y el material genético, cuando los vamos a formar necesitamos duplicar el material genético. Entonces el paciente requiere de hierro y requiere de folato en exceso porque está produciendo muchos reticulocitos, que son, digamos, formas inmaduras de eritrocitos. Entonces puede ser que el paciente llegue a tener una anemia ferropénica por déficit de hierro o una anemia macrocítica por déficit de folato. Entonces también hay que de tratamiento dar folato y a veces también damos hierro, pero esta puede ser una complicación. Ahora, diagnóstico. En diagnóstico puedo hacer mucho por el cuadro clínico. En una biometría hemática vamos a encontrar disminución de la aptoglobina, vamos a tener, esto no es de biometría hemática, vamos a tener disminución de la aptoglobina, vamos a tener volumen corpuscular medio, generalmente es normal, o sea de 80 a 100%, de 80 a 100 femtolitros, volumen corpuscular medio. El hematocrito pues va a estar disminuido, vamos a tener aumento de la cuenta de reticulocitos, disminución de la aptoglobina, y la prueba más acertada, o sea el estándar de oro, es hacer una citometría de flujo, en donde en la citometría de flujo vamos a encontrar deficiencia del DAF y del MIR-L. DAF es el CD55, MIR-L es el CD59, que ya en videos anteriores vimos cómo interpretar una citometría de flujo. Pero en la citometría de flujo pues lo que vamos a ver es ausencia de estas moléculas. Y la ausencia de estas moléculas es porque no están ancladas a la membrana, porque tenemos una pérdida, una disminución del fosfatidil, del glicosilfosfatidil inositol. Esta es la prueba más acertada, este es el diagnóstico definitivo. Antes se hacían otras pruebas, como era una prueba con sucrosa, o la otra prueba era la prueba de Ham. Pero ahora no, ahora se utiliza esta, la citometría de flujo. Y el tratamiento es, pues vamos a dar suplemento de folato, a veces suplemento de hierro, y como el paciente va a venir con trombosis, para tratar la trombosis aguda vamos a dar fibrinolíticos como es streptoquinasa o uroquinasa o factor activador del plasminógeno. Ese es el tratamiento agudo. Finalmente vamos a dar de larga duración otros anticoagulantes. Hay que evitar que el paciente consuma medicamentos
que son procoagulantes, como son los anticonceptivos orales combinados. También el paciente generalmente lo tenemos en acetaminofén y aspirina, o puede ser ibuprofeno y aspirina. Esto es para disminuir el riesgo de trombosis. Y hay otro medicamento que es eculizumab. MAB es que es un anticuerpo monoclonal. Anticuerpo monoclonal es un anticuerpo que fabricamos en el laboratorio. Y eculizumab es un anticuerpo que va en contra del C5. C5 es una proteína involucrada en la cascada del complemento. Entonces ya vimos que este es un paciente que no puede inactivar la cascada del complemento y por eso viene con lisis de las células. Aquí lo que hacemos es, no vamos a impedir que se active la cascada del complemento al dar este medicamento, pero vamos a detener la cascada del complemento. Esto es, después de C3, finalmente va a seguir C5. La cascada del complemento, la vía alterna, que es la que se activa en estos pacientes, empieza con C3, finalmente vamos a tener C5. No podemos evitar que el paciente active la cascada del complemento vía C3, pero vamos a poder impedir que siga C5. Este es un anticuerpo monoclonal, que se une a C5. Y así estamos inactivando a C5 y entonces ya no progresa la cascada del complemento y entonces finalmente no vamos a tener lisis. Entonces, eculizumab es un paciente que va a impedir que progrese la lisis de las células. No va a evitar que se active la cascada del complemento, pero va a evitar que progrese. La marca comercial es Soliris. Y tratamiento definitivo es un trasplante de médula ósea. Porque si hacemos un trasplante de médula ósea, las células que se produzcan en esta médula ósea del donador son células que sí van a poder producir el glicosil fosfatidil inositol, que es lo que le falta a sus pacientes. Entonces, tratamiento definitivo es un trasplante de médula ósea halogénico. Ahora, siempre que si le vamos a dar al paciente el eculizumab, hay que darle la vacuna del neumococo y también de Neisseria meningitidis. Porque recordemos que pacientes que tienen una disminución de las proteínas del complemento tienen riesgo de infectarse con Neisseria. Entonces tenemos que dar la vacuna para Neisseria antes de dar eculizumab. Y una complicación que pueden tener estos pacientes es, aunque el paciente está haciendo lisis de las células, más o menos el 10% de los pacientes progresan a una leucemia mielógena aguda. Esa parte de la trombosis y de la anemia pueden venir con leucemia mielógena aguda. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.